premio Nobel fue justamente a Watson y Crick, ¿sí? Fíjate quién la que más aportó Rosalind Franklin con sus estudios de cristalografía. Pero sabemos hoy de que lo que están viendo ahí en la imagen de Watson y Crick, cómo está constituido el ADN, ¿sí? ¿Qué es lo que en realidad tiene esa doble hebra enroscada, ¿sí? Y contenedora de información a transmitir. Bien, chicos. Entonces, vieron que no es una genética cualquiera la que nosotros estamos estudiando. Estamos estudiando una genética que nos sirva a los fines de lo que queremos diagnosticar y tratar. ¿Cierto? Entonces, si vamos viendo aquí, ya van habiendo, a raíz de conocer la estructura, el armazón de ese ADN, de esa doble hebra, vamos viendo que hay avances, pero aceleradísimos. Aceleradísimos. Primero, ahora sí, tratar de ver de que lo que antes era solo colores, coloreado, ese análisis cromosómico, se veía que podíamos diferenciar por bandas de colores. Es decir, algunas partes de la doble hebra tomaban bastante colorante, mientras otras dejaban una parte clara. Entonces, habían bandas de coloración que te permitían decir, este cromosoma es diferente, por decirte, el 1 es diferente del 2, el 2 es diferente del 7, el 7 es diferente del 12 y así sucesivamente. ¿Sí? Se fue avanzando con las tinciones, después de las tinciones se fue avanzando con lo que eran las sondas, ¿sí? Es decir, yo me armaba una sondita, me armaba una sonda, ¿qué te digo? Me hacía una sonda de lo que yo sabía coloreado del cromosoma 1, lo clivaba, lo cortaba por una enzima de restricción, ¿sí? Y esa sondita la insertaba en otra parte de la cadena que yo quería investigar para saber a qué daba lugar o cómo influía en la expresión de toda la información genética que traía. Y entonces se fueron incorporando el estudio de sondas, el estudio citogenético, empezó a profundizarse el estudio de lo que pasaba en los tumores. Y vamos, fíjate cómo vamos entrando a lo que es el estudio molecular, que es lo que en realidad yo les había anticipado, que es algo que Lachman te lo da muy poquito, pero que hace a embriología médica. Es decir, lo que ocurre en el evento celular como lo que ocurre en el evento molecular. Eso ya lo vamos a ver enseguida. Y después, lo que pasaba con los abortos. Resulta que no solamente todo era estudiar seres vivos, porque ya están estudiando ahora ya no solamente arvejas, están estudiando moscas, están estudiando ahora ya están bacterias, ahora están estudiando humanos. Y era ver qué pasaba con los abortos. Estudiar los abortos. ¿Por qué se daban los abortos? Y resulta que cuando tincionaban las células de los abortos, ¿sí?, se daban con que había una composición cromosómica que era bastante llamativa. Por decirte, había triple X, había X faltante, habían cromosomas que no eran 46. Entonces, todos estos avances de la genética como genética han ido configurando un cuerpo de conocimientos, ¿sí?, que ha dado lugar a lo que en algún momento les hablé como cariotipo. ¿Sí? Jordi, Dilti. Jordi Vilti. Bueno, Jordi, te voy anticipando para lo que lo conozco, que ya vas teniendo 2 faltas, ¿cierto? Más allá de que este es mi control de asistencia, vieron que es mi control de conocimiento, con lo que usted ya llama mi materia. Entonces, Jordi, bueno, esperaría que te vayas ya haciendo la idea que las clases empezaron y que, bueno, estamos en avance en materia. Darling Mamani. ¿Sí? Bien, Darling. A ver, cariotipo. ¿Qué entiendes por cariotipo? A ver, dime qué es lo que algo tocamos la anterior clase. Quiero ver si me captaste, cómo es la cosa. Darling, te estoy escuchando. ¿Qué entiendes por cariotipo? ¿Qué estudio es? No sé.
Es donde se analiza los cromosomas de una persona. No me dices nada nuevo, o sea, a ver, dale, no sé, te doy tu oportunidad de seguir. No sé, es como que un conjunto complemento de los cromosomas de un individuo. ¿De un individuo qué? Estamos hablando, ya ahorita, ya, Darling, disculpa, pero ya tenemos una clase presencial. Ahora te acabo de dar ya no solamente palabrerío, te doy imagen y te doy, creo, elementos de donde me puedes hablar cómo está constituido un cariotipo. Lo estás viendo en pantalla, simplemente armar ideas y decirme algo un poco más profundo, dale. Lo que veo en la imagen es que está compuesto por 46 cromosomas, es decir, 23 pares de cromosomas. ¿Ya? ¿Qué más? Estos cromosomas van a estar formados por un ADN enrollado, como menciona la anterior clase, por las proteínas llamadas histonas. Ya, dale, dale, seguí, seguí, seguí. Estos cromosomas se encuentran en el núcleo de las células y también estos cromosomas van a contener genes que van a determinar, digamos, los rasgos del color, los ojos, digamos, de cada persona. No, está bien, pero yo estoy viendo ahí que hay una diferenciación. Mm, ¿Qué más? no, eso con lo que nos dijo en la anterior clase también de que los gemelos también tienen diferente, eh, los mellizos, bueno, siempre tienen diferente, nunca van a ser iguales. O sea, ¿qué llamas Es, autosoma? Ahí está más concreto. eh, autosoma, penauto sé que es algo propio. Ya, pues dale. Entonces, Te presento esta imagen. Evidentemente es un cariotipo. Tiene 46 cromosomas. ¿Cómo más los puedo describir? no sé, yo sé, auto sé que es propio, entonces autosoma sería como cuando la cromosoma, Perdón, perdón. Haceme la diferenciación cromosoma somático de sexual. un cromosoma somático y sexual. Claro que sí. ¿Lo tienes ahí? Eh, ¿Cuántos pares eh, ves? No sé. bueno, los somáticos también van a ser llamados los autosomas. Estos, Autosomas. No estamos hablando del mismo idioma, hija. Me haces que... A ver, dale. ¿Cuántos son? ¿Cómo son? eh, eh, mm, los somáticos estos van a estar presentes en todas las células del cuerpo, excepto en las células de los órganos sexuales. Nada que ver, dale. Darling, 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 darling. Alicia Jiménez, dale, a ver, aclárame un poquito. Primero, ¿estás, Alicia? Sí, aquí estoy, doctor. Bien. Alicia, aclárame un poquito, me estoy confundiendo. La verdad que me estoy haciendo un rollo. Tienen en pantalla un cariotipo, ¿ok? ¿Estamos claros que es un cariotipo? Sí, Bien, listo, es un cariotipo. Che, la idea es diferenciar esto entre lo que podría ser, si quieres llamarlo autosoma o quieres llamarlo somático, pero quiero diferenciar que veo ahí en esa imagen, parece que están pareados. Un cariotipo está compuesto por qué tipo de cromosomas desde el punto de vista sexual o somático o autosoma. ¿Cuántos son? ¿Cómo son? No sé, no entiendo. bueno, por lo que yo llego a entender es que los cromosomas somáticos son los que no están relacionados con el tema del sexo, son los 22 pares de cromosomas. Y Listo, lo estás viendo ahí numerados. Alicia, ¿estás viendo numerados ahí, del 1 al 22? sí, Listo. Entonces te estoy presentando un cariotipo, ¿sí? Como bien dijo tu compañera, que son 46, creo que habría que diferenciar. 22 de ellos son autosomas o son somáticos, y hay un par sexual. ¿Estamos claros o no? sí, Listo. Producto de estos avances, puedo diferenciar bandas y coloraciones diferentes. ¿Estamos claros hasta ahí? Catherine.
¿Estamos claros? Sí. Están viendo partes coloreadas más fuertemente. Agarren el cromosoma 1. ¿Están viendo partes más coloreadas y otras poco coloreadas? Sí, algunas partes se notan Claro, más y otras hay más oscuras. bandas, Ajá. hay bandas. Y esto que es de muy poca resolución. Yo puedo hacer un bandeo cromosómico de 550 bandas y esto que te muestro aquí te lo puedo hacer mucho más detalloso. ¿Sí? Es decir, estoy sacándote del ámbito solamente. ¿Había algo coloreado? No, no. En ese algo coloreado ahora puedo ver coloraciones distintas. Me sirve de elemento, pero brutal eso. Porque yo puedo decir que a partir de la parte que sea más angostita, de la cinturita del cromosoma, a una parte la puedo llevar brazo largo, a la otra parte lo puedo llevar brazo corto. Puedo hacer muchas inferencias. Dentro del mismo par cromosómico puedo decir que hay bandas que podrían representar un gran conglomerado de bases nucleótidas. Un gran conglomerado de bases nucleótidas. Y si hay bases nucleótidas, hay un gran conglomerado de genes. O sea, puedo hacer varias inferencias a partir de acá. Podría tranquilamente, si soy un novedizo, puedo decir, me impresiona que el cromosoma 1 tiene de la información del ser humano, puede tener, no sé, el doctor habló de 30.000 genes, ahí deben estar por lo menos, no sé, unos 2.000, 3.000, mientras que en el 22 no debe haber ni 100. Puede ser, o no, dependiendo de a qué llames gen, que todavía no hemos, simplemente Morgan nos dijo era un segmento del cromosoma. Bueno, si le ponemos esto a Morgan nos agradecería, porque Morgan diría, bueno, sí, yo también pensé que era un segmento y ahí estoy viendo una parte fuertemente coloreada y interpuesto una parte poco coloreada. Tenías razón. Entonces, fíjense, el cromosoma ya nos está dando muchas pistas, porque yo puedo llamar a ciertas partes centrómero, a ciertas partes telómero, a ciertas partes puedo llamar acrocéntrico. Van a surgir términos, van a surgir palabras que me van a permitir diferenciar al 1 del 7, al 7 del 14, al 14 del 17. Bien, sigamos. Entonces, estamos poco a poco progresando en nuestras nociones de genética, que las estamos haciendo aterrizar primero a la genética médica, como bien dice el título, ¿cierto? Vimos que alrededor del 44, cercano a la Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, los avances que se hicieron con los neumococos, lo que fue la tinción del corpúsculo de Barr, el darle una estructura, Watson y Crick, ¿sí? A partir de lo que fueron los avances de la cristalografía, y saber que nosotros estamos compuestos de 46 cromosomas, que los cromosomas tienen diferente composición, o sea, cuando yo hablo de composición, estoy hablando de que la composición es diferente, la mía, de una tortuga, de un perro, una mosca, y puedo estar fuertemente emparentado con los chimpancés, y me da lugar a que empiece a indagar qué le pasa al cromosoma en el 21 mío, el 21 del chimpancé, puede ser que tenga algo que ver con alguna enfermedad mía, entonces voy teniendo ciertos ámbitos ya de aplicación. En el 58 se empieza ya a ver lo que, a raíz de ese estudio de los abortos y demás, que no todo era 46, había por ahí 47 y eso rompía la regla. Haciendo el bandeo cromosómico se daba con que el 21 estaba triplicado. En el 59 empezamos, gracias a esos estudios de infertilidad y fertilidad, llegamos al síndrome de Turner, que justamente no eran 46, por ahí eran 45. ¿Mm? 45, por ahí eran 45, se daba con que el 21 estaba triplicado. En el 59 empezamos, gracias a esos estudios de infertilidad y fertilidad, llegamos al síndrome de Turner, que justamente no eran 46, por ahí eran 45. ¿Mm? 45, por ahí eran 45,
y veíamos que las mujeres generalmente tenían un síndrome, que era el síndrome de Turner, ¿sí? Y aquí empieza a curiosear. Empieza a curiosear porque si yo te doy esta composición, vos tienes que decir, bárbaro, doctor. Ahí usted tiene una mujer, ¿sí? A quien le está faltando la X. ¿Cuál X se le inactivó? ¿La X que realmente venía del papá o venía de la mamá trayendo enfermedades o está libre de enfermedades? Fíjate, ya puedes empezar a hacer ciertas conjeturas. Ciertas conjeturas. ¿Sí? Luego se fue viendo que no, pues las composiciones cromosómicas podían ir variando todavía más. ¿Qué pasaba con la superhembra? Que no solamente tenía los 46, sino que tenía composición cromosómica varón, pero tiene una X de más. ¿Y qué? Le va a crecer los pechos, va a tener la cadera ancha, va a tener la voz más aguda. No, pues están surgiendo, oye, demasiados avances que sería ideal que vos los vayas desagregando y curioseando para eso, tener una idea de genética. Se vio que no solamente había la trisomía del 21, la del 13, la del 18, que eran en alguna medida hasta sobrevivían muy poco tiempo, y se llega a la composición de 47X, ahí hay algo que les impide ver. ¿Están viendo completamente la pantalla? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, En el año doctor. 1961, yo lo tengo aquí interpuesto una barrita, ustedes la ven completa, el texto que dice, se anuncia el primer caso de un hombre con composición cariotipo 47XYY. ¿Lo ven completo eso o no? Sí, doctor. Bien, perfecto, me alegro, porque yo aquí lo tengo con esa barrita. Y bueno, llegamos con todos estos avances a lo que nos interesa sobremanera. El inicio del proyecto Genoma Humano. Alguien preguntó la clase pasada a qué llamo genoma. Y bueno, ahora vamos a entrar a eso. Vamos a entrar a aclararnos si Morgan pudo hacer con esos 6 cromosomas, darnos una idea de que qué tal si los mapeo y me doy con que, no sé, con qué tiene que hacer el uno. ¿Tiene que ver con la cabeza? Si tiene que ver con la cabeza, solo con la cabeza, o tiene que ver con la cola del animal. Agarro el 2, tenía que ver con el tronco. Agarro el 3, tenía que ver con las patas delanteras, las patas traseras. Fue una idea genial la que nos dio Morgan. Y si transporto esas ideas al ámbito médico, primero al ámbito humano, ¿puedo hacer lo mismo? ¿No puedo hacerlo? Son tantos cromosomas que son una locura de poder especificarlos. Entonces, nace el proyecto Genoma Humano, es decir, conocer toda nuestra constitución de bases nucleótidas y conocer qué partes son expresantes, qué partes no son expresantes, las partes no expresantes cumplen alguna función en regular o no, la función de la que es parte expresante de alguna proteína, sabemos que va a salir una enzima o una proteína. Eran una serie de preguntas que hacía que un conglomerado de países, los más poderosos, 5 países más poderosos participaron en el proyecto, ¿sí? Centrarse en esa meta de saber, no, el siglo XXI tenemos que entrar con conocimientos sólidos de lo que es el genoma humano. Entonces, como proyecto está bien, como idea está bárbara, pero había algo que siempre llamaba la atención, que las enfermedades se heredaban, no te estoy diciendo nada nuevo, y que eso se transmitía de padres a hijos, sí, pero había algunos hijos en los que no cumplían las reglas, lo que siempre decía Mendel, las proporciones que decía Mendel. Entonces, seguían existiendo algunas dudas, no se daban las proporciones. O sea, decir que una enfermedad es mendeliana, para algunos casos sí se cumplía, a rajatabla,
Permítame un segundito. Entonces, a raíz de este tipo de conocimiento que fue cada vez aumentando, llegamos a más o menos clasificar lo que serían las enfermedades genéticas. ¿Sí? Empezaron a establecerse una serie de clasificaciones. La enfermedad genética puede ser cromosómica, monogénica o multifactorial. Y había otras que tenían que ver con alteraciones de las mitocondrias. En todo este tema, yo nunca te hablé hasta ahora de mitocondria. ¿Qué tiene que ver la mitocondria con la transmisión de enfermedades hereditarias? Vincent Huanca. ¿Estás en sala, Vincent? Vincent Huanca. ¿No? Bien, dame un cachito. Vincent Huanca. Acá estás. Perfecto. No estás en sala. Giancarlo Tapia. ¿Estás en sala? Sí, Doc. Bien. Giancarlo, la pregunta concreta es, yo te vine hablando de célula eucariota, te vine hablando de célula procariota, por ahí te di alguna noción de lo que eran, obviamente, los cromosomas que estaban en el núcleo, que estaba una cromatina inactiva, como cromatina, ¿no? Hasta ahí llegué, pero no la mencioné la mitocondria. ¿Por qué meter enfermedades hereditarias y tratar de englobar a lo que pasa en la mitocondria? ¿Qué tiene la mitocondria que tenga que interesarnos? La mitocondria también posee ADN. Muy Eso podría. bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo te llamas, hijo? Giancarlo Tapia. Bien. Para un cachito, que te apunte. Muy bien. Doctor, usted tiene que tratar la mitocondria porque también tiene ADN. ¿Mm? No estará en doble hebra como usted está acostumbrado a verlo en el núcleo, pero que tiene ADN, tiene ADN. ¿Mm? Que puede transcribirse, puede transcribirse. Y si se transcribe, implica también pasar un factor que decía Mendel. Entonces tiene que tratar las enfermedades que están asociadas a las mitocondrias. Entonces esa clasificación grande, grosera, cromosómica, monogénica, multifactorial, tiene que agregar el elemento mitocondrial porque también tiene ADN ahí. ¿Ok? Bien, entonces esa clasificación apunta a que conozcamos que las enfermedades pueden ser cromosómicas cuando hay alteraciones de número o anormalidades estructurales. Cuando la estructura ADN está alterada, ya lo vamos a conocer, ¿sí? Monogénicas, aquellas que cumplen el patrón de herencia mendeliana. Ya lo vamos a conocer dentro de poquito, no se preocupen, vamos a ir con calma, estamos yendo poco a poco. Y después están las herencias multifactoriales, en donde no solamente participa un gen, sino participan varios genes y también participa el ambiente como elemento que provoca alguna participación en que esa enfermedad hereditaria sea más o menos transmisible. Y las mitocondriales, que ahora nos aclaramos, están más relacionadas con la herencia materna porque, bueno, pues las mitocondrias las heredamos de nuestras madres. ¿Sí? Bien, entonces esa es la división grande para estudiar las enfermedades genéticas. ¿Sí?
Jesús Cadena. Sí, doctor. Nómbrame 2 enfermedades que tengan que ver con anormalidades de número cromosómico. El síndrome de Down. Muy bien. Dame otra Y- más. Dame otra más. Lo ¿Cómo acabamos de otra? ver. Síndrome de Down. Así no sea, no me des el nombre propio, dame la trisomía. ¿Trisomía de cuál? Trisomía 18. Muy bien, 100 puntos. Para un cachito, Jesús. Para un cachito, para un cachito. Para un cachito. A ver. ¿Tu nombre, hijo? Dame tu nombre. Jesús Cadena. Jesús Espérate. Cadena. Dame un cachito. ¿Dónde estás? Lo que pasa es que te llamo y te perdí. Eso es. Jesús Cadena. Sí, acá está. Doble tiqueo. Muy bien, está muy bueno. Está muy bueno. Esta es un poquito complicadita, pero están con todas las IAs y toda la cosa. A ver, a ver. Carlos Escalante. Sí, Doc. A ver, dame 2 enfermedades estructurales, che. Sobre si tiene trisomía o monosomía. No. A ver, hacer la diferenciación. Para un cachito. El compañero anterior nos dio las expresiones numéricas. Está Ajá. alterado el número de cromosomas. Digamos que estaba Sí. pava, pero dentro de todo era bastante accesible. Esta es un poquito complicadita, pero dame 2 estructurales, a ver, en donde la estructura ADN esté algo fallida, digamos así. ¿Como síndromes podría ser? A ver, dame, a ver. Síndrome de triple X. No, ese es número. Como no estás Ok. diciendo el triple. Anomalías. Estructurales. No sé, una malformación en la cara o algo así. No, ya te estás yendo por otro lado, no. A ver, cualquiera de la sala, a ver que me dé 2 Doctor, enfermedades creo que estructurales. se refiere digamos, pero son estructurales en el cromosoma. Por ejemplo, existen translocaciones y 100 cuando el puntos, ¿quién ha cromosoma hablado? se vuelve circunferencial, algo así. Ya, primero, ya me has dicho eso que me has dicho translocaciones, pero dime tu nombre primero. Gabriel Vargas Obando. Vargas, para un casito que te ubique. Vargas, aquí estás. Gabriel Vargas Obando, ¿cierto? Ajá. Muy bien. Pero estás medio corto. Estás medio corto. Me dices que tiene que ver con las translocaciones. Dame más. Hay quichicientos ahí. Sí, hay translocaciones que, digamos, se dan de manera, ¿cómo le puedo decir? Iguales en los 2 cromosomas, digamos, un cromosoma, ¿cómo le digo? Las, como- los brazos de los cromosomas, digamos, quedan al mismo nivel, pero como que se translocan y se pasan. Y hay también cuando es desigual, por decirlo así, un brazo es más corto y otro es más largo. No, está No bueno, solo está bueno. existen. No. La idea ahora, para que más o menos vayan ya consolidando ciertos elementos, porque hace confundir, porque dice anormalidades estructurales, que es la diferencia de una mendeliana, para lo que está diciendo su compañero. O sea, un segmento de ADN puede traslocar un pedacito de el 1, se puede ir para el 3, o un pedacito del 5 se puede ir para el 7. ¿Cambió el número de cromosomas cuando ocurre eso? No cambia lo de No ha cromosomas, cambiado el pero número. digamos, sí, No ha cambiado el número. Es cambia la una forma. inversión, por decir que estaba en el brazo corto y esa parte se fue para el brazo largo del vecino. Estaba en el 1, en el brazo corto y se fue para el brazo largo del 7. ¿Cambió el número? No. No ha cambiado. Entonces, para ir haciendo la diferencia. Bien,
Les había prometido que les iba a dar esos minutos de descanso, son las 18:33, yo no me salgo de sala, retomo la conferencia a las 45, así que tómense su tiempo, ¿sí? Lo que se viene es todavía un poquito más profundo, así que necesito que ustedes vayan consolidando ciertos elementos, ¿ok? Bien, tienen 15 minutos de descanso, chicos.